Como es costumbre luego de cada tropiezo del equipo, la continuidad de Gamero es un tema que entra a discusión. La postura de un gran sector de hinchas es que su ciclo está cumplido, y que debería dar un paso al costado. Es por esto, que en este vídeo repasaremos los 5 años en los que el estratega Samario, analizando los factores que influyeron en su declive, y dando mi opinión al respecto. Dicho esto, comencemos. Alberto Gamero arribó a Millonarios de cara al torneo del 2020, y desde el principio enfatizó la importancia que él le daría a la cantera del equipo. Pese a esto, su inicio fue decepcionante, firmando uno de los peores arranques de la institución desde que existe el formato de torneos cortos, cayendo como locales ante Pasto y siendo goleados en Montería ante Jaguares. Para ser honestos, el parón por la pandemia influyó en la permanencia del Samario en el banquillo embajador, puesto que de haber continuado el campeonato con normalidad, con el ritmo que llevaba, su destitución pudo haberse dado en pleno torneo. Luego de varios meses sin actividad, parecía que Millonarios iba a seguir con su racha negativa, hasta que logra imponerse ante Envigado y a partir de allí revirtió drásticamente su imagen en el cierre del todos contra todos. El embajador sumó 19 de los últimos 21 puntos en juego, destacando sendas victorias ante Nacional por 3-0 y contra el América por 0-2. A pesar del cambio de cara en el remate de torneo, esto no sería suficiente para clasificar. El pésimo inicio por allá en febrero y marzo, condenó al cuadro de Gamero a la irrisoria liguilla de eliminados. De la que ni siquiera me molestaré en hablar. Aunque las sensaciones eran positivas por el final de campaña, la derrota contra Alianza Petrolera en la Copa, rival que hace unos cuantos días se había comido 6, fue una gran decepción para los hinchas. Por la misma vía, había quedado eliminado contra el Cali de la Copa Sudamericana, después de forzar in extremis aquella tanda de penales donde la sonrisa de Santiago Montoya pasó a la posteridad. El balance general del debut de Gamero es que realmente no se compitió por nada, fue un año totalmente olvidable, pero la expectativa seguía intacta por las condiciones mostradas por algunos juveniles. Para el año 2021, la ilusión se acrecentaba aún más, cuando se anunciaban las contrataciones de Freddy Guarín y de Fernando Uribe como refuerzos del embajador. En este semestre, Gamero empezó a usar el esquema con 2 delanteros, con el Chicho como segundo delantero y el Fercho más en punta. Durante la fase regular, el equipo fue sólido, y la delantera probó ser totalmente letal, ya que ambos delanteros tenían 7 dianas en sus cuentas personales al término de la primera fase del campeonato. En la ida de los cuartos de final, supieron reponerse cuando América empató el partido y llevarse un valioso triunfo, y en la vuelta, de la mano de Gamero, mostraron un sólido despliegue defensivo con el que mantuvieron la ventaja y avanzaron a semifinales. Fueron a Barranquilla a intercambiar golpes con Junior, y sacaron un resultado que los dejaba vivos para la revancha. Aún con algunas bajas, el equipo impuso un ritmo vertiginoso en los primeros minutos que fueron más que suficientes para remontar y clasificar a la final, por más que el embajador afrontó más de la mitad de encuentro con un jugador menos. Misma situación se vivió en la ida de la final en Ibagué, cuando la expulsión del Chicho ponía contra las cuerdas al cuadro de Gamero. Sin embargo, otra vez hicieron una digna presentación con 10, incluso consiguiendo un empate en la última jugada que sembró la ilusión en toda la hinchada. En Bogotá, parecía que el título estaba conseguido cuando Daniel Ruiz marca un golazo de antología en el primer tiempo. Pero, los jugadores no plasmaron la misma seguridad defensiva que en series anteriores. En parte porque los zagueros eran Murillo y Paz. Y en 2 desconcentraciones puntuales y consecutivas, los pijaos le dan vuelta al marcador con una notable presentación de Caicedo. El embajador estuvo a media hora de consagrarse campeón, pero no supo mantener el resultado, lo cual es un pecado que todavía perdura. Este pecado se hizo más notorio en el segundo semestre del año, donde los de Gamero arrancaron ganando en 5 de los 6 partidos del cuadrangular, pero solo obtuvieron la victoria en 2 de esos encuentros. Ambos ante Alianza. Ante la Mechita, 2 errores infantiles hicieron que se escapara el triunfo, y contra el Tolima, la ineficacia en los 2 cotejos pasó factura, pues incluso dilapidaron una pena máxima que les podía otorgar los 3 puntos en la Ciudad Musical. Incluso, en la última fecha contra los Escarlatas, erraron 2 penales cuando los resultados se le estaban dando en la otra cancha. Esta eliminación es inentendible, y da la impresión de que los jugadores hicieron todo lo posible para que así fuera. Millonarios quedaba eliminado cuando tenía todo para clasificar a la final. Otra constante en los últimos tiempos. El 2021 se puede resumir como ese año donde siempre faltó un centavo para el peso, y ya empezaban a contabilizar las eliminaciones de Gamero.
Fernando Uribe se marchaba a Junior y llegaba Erazo para suplir esa ausencia, aún sabiendo que el sorteo de la Libertadores lo emparejó ante Fluminense. Esta contratación no caló bien en la hinchada, pero el rendimiento del equipo en el todos contra todos fue demoledor, cosechando 42 puntos con un plantel inferior al del año pasado. También se empezó a gestar la tragedia continental, otra constante del ciclo gamero. El conjunto brasileño sacó provecho de la inocencia de los jugadores azules y demostraron su experiencia jugando este tipo de torneos. En los cuadrangulares, salió a relucir la mala costumbre de no poder mantener un marcador, tanto en Medellín como en Barranquilla, donde dejó escapar resultados valiosos. Tanto en la tercera como en la cuarta fecha, no fueron capaces de anotarle un gol ni a Junior ni a Nacional, y surge otro inconveniente, el cual fue el que nos eliminó hace unos cuantos días, y es que Millonarios no sabe qué hacer cuando el rival se encierra, no tiene ningún plan B, y se desesperan con mucha facilidad. Luego de pasearse por el todos contra todos, quedaron eliminados con una fecha de anticipación. El punto culmine del ciclo gamero en cuanto a juego, fue en las primeras jornadas del finalización. La irrupción de Gómez refleja uno de los puntos fuertes de la era gamero, el desarrollo de juveniles como Cortés más adelante. Sin embargo, el juego cayó en picada luego de 2 momentos. La inflada del periodismo diciendo que al equipo de Gamero le quedaba pequeño el fútbol colombiano, pero sobre todo, que el estratega Samario literalmente reveló sus tácticas en televisión nacional y a profundidad. A partir de allí, el embajador encadenó 7 encuentros sin conocer la victoria, que lo dejaron a punto de concretar una pecheada histórica al quedar eliminados a falta de un solo punto para asegurar su clasificación. Pero la pecheada la tenían reservada para los cuadrangulares. El bache parecía quedar atrás con la coronación de Copa, y muchos hinchas creímos que ese título era lo que necesitaba el equipo para cambiar la mentalidad y empezar a cosechar éxitos. Nada más alejado de la realidad, ya que Millonarios quedó eliminado en la última jornada, cuando requería de un triunfo ante un Santa Fe que venía de ser goleado. Lo que más molestó de aquella eliminación, sería otra constante en este proceso, y es la cero autocrítica. Gamero salió a decir que no esperaba que Pereira ganase en Barranquilla, lo que demuestra que habían salido a buscar un empate en vez de ir por la victoria. El 2022 termina siendo agridulce, con la sensación de que pudo ser mucho mejor, y la relación con la hinchada empezaba a tener algunas con vistas al 2023, se realizó la mejor incorporación de Millonarios en lo que va de siglo. Leonardo Castro arribaba luego de ser campeón con Pereira y su impacto fue inmediato. Leo llegó para aportar la jerarquía que necesitaba el plantel, que por fin se coronó campeón de liga, tras derrotar a Nacional en la tanda de penales y sumarse de esta forma a su 16ª estrella. Cabe resaltar que en esta campaña, muchos de los errores fueron corregidos, por ejemplo supieron remontarle al América cuando se adelantó en el Campín, o empatarle a Nacional cuando el cuadro verdolaga estaba a tan solo 20 minutos de ser campeón. Parecía que este era el título que iba a consolidar el proceso, pero a partir de allí, todo se iría cuesta abajo. Nada más unos días después de alzar el trofeo de liga, cayeron eliminados de la Sudamericana tras haber firmado un inicio casi perfecto en la competencia. Eso demuestra que cuando Millonarios es el favorito, tienden a eliminarse solos porque les pesa ese rótulo. Lo del segundo semestre fue incluso más difícil de explicar. El argumento para no contratar a nadie es porque supuestamente se estaban reservando para la Libertadores del próximo año, cosa que no ocurrió, y se vio una nómina extenuada por la cantidad de compromisos disputados. De manera increíble, el embajador mantuvo la ilusión viva de ser bicampeón tanto de Copa como de Liga, hasta el minuto 90 de la vuelta de Copa. Tenía puntaje perfecto en los cuadrangulares, y no sufría el encuentro en Medellín, hasta que Gamero decidió meterse atrás y puso una línea de 5 que jamás le ha funcionado. Nacional empató al último minuto y forzó la tanda de penales en la que terminó ganando. Y sí, en esta serie pesaron muchísimo los errores individuales, un penal que no se convierte en la ida, las cosas extrafutbolísticas, etc. Pero fue un error meterse atrás cuando estaba dominado el encuentro, y es otro error muy común en la era Gamero. Ese resultado desplomó al equipo en cuanto a lo anímico, y pasó de hacer puntaje ideal a estar eliminado con una jornada de antelación. El cierre del 2023 fue decepcionante, y aunque se ganó una estrella muy importante, las opiniones ya estaban divididas. Así llegamos al 2024, el año que terminó de romper la relación entre el cuerpo técnico y la hinchada. Eso sí, el arranque de año no pudo ser más ilusionante, aplastando al Medellín en la primera fecha de liga y ganando la Superliga en Bogotá.
Pero fue solo un espejismo, que se empezó a derrumbar con la nefasta participación en Copa Libertadores. No sé qué puedo decir de este ridículo que no se haya dicho ya, pero significó casi que un punto de no retorno con respecto a Gamero. Nuevamente, encerrarse atrás contra rivales que eran inofensivos le salió muy caro, y los empates contra Bolívar y Palestino en el Campín lo dejaban retratado y acentuaban una estadística demoledora. De 12 juegos de Libertadores, Millonarios solo ganó uno con el Samario en el banquillo. En el torneo doméstico, tampoco es que se haya mostrado un fútbol avasallante, puesto que sumó 5 derrotas al hilo que por poco lo dejan sin opciones de clasificar a los 8. De todas formas, en los cuadrangulares no hicieron gran cosa, nuevamente eliminados a falta de una fecha. Pero sin lugar a dudas, lo más decepcionante y doloroso tuvo lugar en este semestre que acabó de pasar. El embajador tuvo el mejor mercado de pases de su historia reciente, trayendo a jugadores interesantes, y a nada más y nada menos que a Falcao, el máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Las expectativas volvían a ser altísimas, y aunque lo demostrado en la cancha dejaba cosas que desear, por ratos lucía un Millonarios pragmático, que por individualidades era capaz de resolver encuentros complicados y que estaba llamado a ser campeón. Por segunda vez en un año, terminaron la primera vuelta del cuadrangular con 9 de 9, sumado a un sufrido empate de visitante ante el rival directo, dejaba las cosas muy favorables para acceder a la final. Sin embargo, todos conocemos a Millonarios cuando depende de Millonarios. En mi opinión, el partido que nos elimina es aquel contra Santa Fe, colero del grupo, que sumó su única unidad precisamente en aquel clásico. En la última fecha, lucieron asustados cuando se enteraron de los goles en patio ajeno, y desesperados cuando no lograban concretar las chances de gol. Revivió aquel viejo error del cuadrangular del 2022, donde el embajador nunca pudo abrir la defensa de su rival, y se veía perdido con el pasar de los minutos. Quedó eliminado en la que muchos consideran como la eliminación más dolorosa que han vivido. Haciendo este repaso, notamos que el supuesto proceso se nota bastante desgastado, que si bien ha dejado muchas cosas buenas, también ha tenido muchos errores y lo peor, que no han aprendido nada de ellos porque la autocrítica es inexistente. Así que en mi humilde opinión, yo considero que es un ciclo cumplido, no solo de Gamero, sino de varios jugadores que si bien supieron darnos alegrías, hoy podrían darle el espacio a otros que tengan hambre de gloria, que es lo que necesita este equipo desde hace rato. Pero tú, ¿qué opinas? Luego de este repaso, ¿consideras que Millonarios debe cambiar de técnico o le das otra oportunidad al proceso? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Sin más que decirles, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en una próxima.